Buenas tardes. Vamos a comenzar con el segundo encuentro de nuestro taller Aprender del Miedo. Recordemos primero un poco lo que vimos en el encuentro pasado. En el encuentro pasado nos dimos cuenta de que todos los seres vivos tienen esta emoción y que esta emoción tiene un fin útil. Ahora, también nos dimos cuenta que no podíamos vivir con miedo y que no hemos venido al mundo a vivir con miedo, sino a ser felices. Y si hay algo que nos aleja de la felicidad, es el miedo. Hoy vamos a comenzar con una frase diferente que es: el que teme sufrir, ya sufre de temor. Porque vamos a ver el tema de suponer lo peor. Hay personas que tienen por costumbre suponer lo peor, de hecho lo toman como muy normal. Seguramente ustedes podrán diferenciar en su familia gente que siempre está preocupada y siempre está suponiendo lo peor, si no es que es una persona de ustedes mismos que están ahí. Hoy vamos a ver cuál es la intención positiva de suponer lo peor y cuál es el problema de suponer lo peor y cómo podemos cambiar esta forma de pensamiento negativo que repetimos en nuestra vida. Si bien todos los seres vivos tienen miedo, los seres humanos, gracias al desarrollo de su corteza frontal, tienen una capacidad que no la tienen los animales, por ejemplo, que es la de poder anticipar un evento y poder prepararse en esa anticipación para poder sobrevivir o para que no nos pase nada. Esta gran capacidad que nos hizo sumamente inteligentes, de hecho, todo lo que hoy nos es tan común, edificios, casas, medios de transporte, todo esto fue creado a partir de esto de poder anticipar acontecimientos y poder crear nuevas cosas. Es la finalidad o el motor de la actividad. O sea, que poder anticipar acontecimientos y hacer cosas creativas e inteligentes a partir de esa anticipación es lo más humano posible y nos hace seres inteligentes, seres creativos, seres asertivos, flexibles, y todas las grandes creaciones surgen de ahí. Pero muy diferente va a ser si yo, en vez de anticipar un acontecimiento y crear, digamos, formas de anticipación que sean buenas para todos, supongo lo peor. Cuando yo supongo lo peor, en primera instancia, mi organismo ya se prepara con un gran estrés. Además, ya aprendimos que si nuestro organismo está en miedo y en estrés, empieza a suprimir también todas las funciones del sistema inmunológico, porque no puede estar en tantas partes a la vez y va a priorizar el sistema de huida o de detenerme o de ver cómo defiendo mi vida, aunque no esté pasando aquello que estoy suponiendo. Fíjense, si yo soy una persona que cada día supone lo peor, realmente es una locura para nuestro cuerpo, para nuestra mente, y si entendemos un poco de física cuántica, nos vamos a dar cuenta que este suponer lo peor, lo único que va a traer a mi vida es lo peor. De hecho, puedo estar viviendo una vida maravillosa y suponiendo lo peor, tampoco puedo disfrutarla. Tampoco puedo vivir el día. Entonces, también sé que si yo nunca voy a poder aprender, yo no puedo anclarme en suposiciones futuras que en realidad vienen atadas de un pasado. Yo no puedo imaginarme cosas que no han sucedido. Siempre tiendo a imaginarme cosas que sí han sucedido. Y si además a esto le agrego el condimento de las malas noticias, de comunicar siempre lo terrible, de contar siempre lo mal que me va y todo lo mal que está todo,
ya el suponer lo peor se transformó en una forma de llevar la vida sin vivirla. ¿Y para qué sería esto? ¿Por qué haríamos esto? Básicamente, por miedo. Pero como empezamos hablando, el que teme sufrir, ya sufre de temor. Entonces, vamos a ver en una forma práctica cómo podemos hacer ante la suposición de lo peor y ante ese miedo a lo que yo creo que puede venir y que se divide en infinitas ramas para poder volcarme hacia el otro lado y poder ser una persona asertiva, vivir mi presente y hacer acciones creativas en mi presente, anticipando en realidad lo mejor, porque si yo hago hoy algo para lo que va a venir, lo que va a pasar siempre va a ser lo mejor. Entonces, primer paso como para empezar a descubrir y a romper este mecanismo tan nocivo. Ante un miedo que yo tenga sobre hacer algo o sobrevivir algo, me voy a preguntar en primera instancia cuál es ese miedo. Tengan en cuenta que la primera respuesta que damos, el 99,9 de las veces es mentira, ¿sí? Y no pasa nada. Todos nos mentimos a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Digamos que hay una persona que lleva muchos años de casada y dice, y piensa, me gustaría separarme, pero ese separarme me da un miedo terrible. Y ahí empiezo a suponer todo lo peor, ¿sí? ¿Qué va a ser de la vida de mis hijos? ¿Qué va a ser de la vida de mi pareja? ¿Cómo me va a afectar económicamente? Supongamos que entre todas estas suposiciones le pregunto a la persona, a ver, ¿cuál es el miedo? Y entre las cosas me dice, pero ¿qué van a decir si yo me separo? Porque llevo, no sé, 50 años casada. ¿Qué van a decir si me separo? Bien, esa primera respuesta yo la doy por no válida. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, tengo miedo de lo que van a decir o de lo que van a pensar o de lo que van a sentir, eso no puede ser real. Veamos entonces cuál es el miedo que está abajo. Y el miedo que está abajo, cuando quiero hacer algo y pienso en los demás, es simplemente miedo a que no me acepten. O sea, que es miedo a que no me quieran. Bien, tenemos el segundo miedo entonces, miedo a que no me quieran. Pero ¿cuál es el miedo que está debajo? Porque, a ver, sabemos que no todo el mundo tiene que querernos, nadie tiene obligación de querer a nadie. Entonces yo no puedo estar viviendo mi vida pensando si me van a querer o no, porque tampoco es una vida, voy a vivir siempre desde el miedo. ¿Cuál es el miedo que está abajo? Y el miedo es muy simple. Si a mí no me quieren, me van a abandonar. Este miedo es más real. Ese miedo sí es verdadero. ¿Y qué pasa con este miedo al abandono? ¿Por qué todos o casi todos los seres humanos tenemos en el fondo el miedo al abandono? Miren, tiene una raíz biológica muy simple. Todos los seres vivos como nosotros, que vivimos en sociedad, han vivido durante miles y miles de años el tema de que el que es abandonado de su clan por ser diferente o abandonado de su manada o de su sociedad por ser diferente es un ser condenado a muerte. Entonces, nos queda tan en el fondo eso, que el abandono en el fondo de nuestro corazón es miedo a la muerte. Así podemos ir viendo cómo se encadena un miedo con otro. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Para empezar a mirarlo de otra manera. ¿Sí? Fíjense que estos últimos miedos más reales, en realidad, son lo que se llaman creencias que están careciendo de lógica. No todos me van a abandonar, y si
me abandonan, tampoco voy a morir. Sin embargo, es tan profundo ese miedo y ese sentir que hasta que no lo veo y lo razono, no puedo correrme de él. Entonces, digamos que yo tengo un problema, dijimos, me voy a separar, perfecto, tengo este problema y tengo el miedo, o quiero anticipar qué acontecimientos pueden pasar a partir de él. Entonces, si yo me siento con calma a anticipar, si pido la ayuda adecuada para anticipar, si tengo un diálogo asertivo en esta anticipación, por más que haya miedo, ese miedo ya no se torna tan irracional y ya no empieza a hacernos daño. En vez de estar detenido, voy a estar avanzando, aunque sea en priorizar los pasos que voy a seguir. Para cerrar el tema de suponer lo peor. Cuando supongo lo peor, lo único que hago es detenerme y estancarme. Lo más grave es que si yo tengo hijos, estoy en familia, esto se los estoy transmitiendo a todos los que me rodean. La semana que viene vamos a ver los miedos heredados para darnos cuenta de que muchísimos miedos que creemos tener no solo no son lógicos, no son nuestros y nunca van a ocurrir, simplemente quedaron heredados del clan y yo los estoy sintiendo sin detenerme a pensar si eso es tan real o no. Entonces, les voy a dejar, mañana va a quedar el ejercicio paso a paso para que ustedes trabajen con algún miedo que tengan y equilibren todo esto que estamos haciendo del miedo con la otra parte de ejercitación que estamos haciendo, que es juntos de la mano, en donde estamos poniendo énfasis en nuestras fortalezas y en nuestros puntos más positivos. No nos enfoquemos solo en el miedo, sino que empecemos a andar con dos pies, ¿sí? Por un lado estoy mirando y por el otro lado me estoy identificando con todo lo positivo y lo fuerte que tengo en la vida. Muy bien, nos encontramos entonces la semana próxima con el tema de los miedos que hemos heredado del clan y todos los miedos que yo también le estoy heredando al mío. Les deseo una hermosa semana y cualquier pregunta que quieran hacer pueden hacerla en los comentarios, ahí mismo se las contesto, así ya les queda a todos todas las respuestas. Muchas gracias por estar ahí.